Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos Buenas noches. a empezar en la reunión de hoy. Hoy tenemos a Juan Danilo, que ya lo conocéis casi todos. Y si no, pues bueno, os explico un poquito todo su historial, que tiene mucho. Hace muchas grandes labores. Entre ellas, aparte de ser conferenciante espírita y trabajador en el ideal, pues es médico holístico, psicólogo transpersonal, terapeuta neural, es músico, miembro y presidente del Centro Espírita Francisco de Asís, de la Fundación Espírita Luz Fraterna, de Quito, Ecuador. Y bueno, pues también lleva lo que es el tema ha sacado, si no tengo mal, creador de la terapia holística aliyana. Y bueno, pues vamos a hacer una oración de inicio y ya dejamos que conduzca la conferencia Juan Danilo. Así que os invito a que cerréis los ojos y nos pongamos todos en sintonía. Y vamos a darle gracias a Dios en esta noche por esta oportunidad, por este conocimiento que nos das hoy a través de este queridísimo hermano como es Juan Danilo, para que podamos seguir aprendiendo con estas lecciones, seguir mejorando cada día un poquito más. Pedimos la compañía de los buenos espíritus, de nuestros guías espirituales, para que allá en nuestros lugares de cada uno, en cada casa, tengamos esa buena compañía. Y pidiéndote por nuestro hermano Juan Danilo, para que también sea inspirado por los buenos espíritus y llegue ese conocimiento a todos nosotros, para que lo entendamos y así poder llevarlo a la práctica. Quedando muy agradecidos por el día de hoy, damos paso a nuestro hermano y querido Juan Danilo. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos del Centro Espírita Jesús de Nazaret. También para felicitarlos por todos estos años de labor. Y en un principio, nuestro querido amigo nos decía que era un centro espírita pequeñito. Y no importa el tamaño del centro espírita, importa la perseverancia de todas las personas que están dentro y que colaboran con el ideal dentro de esa casa espírita. Eso es lo más importante siempre y el valor esencial de todo centro espírita. Entonces, los abrazo con mucho cariño, incentivándolos para que sean muchos años más, 20 años más o quizá muchos más, donde ustedes puedan seguir difundiendo con cariño, con persistencia, con alegría, los saberes de nuestro querido Allan Kardec. La depresión. La depresión es un tema que debería llevárselo con mucha seriedad. Tiene factores clínicos que tienen que tomarse a consideración. Más hoy no vamos a hablar sobre los factores clínicos. Nosotros hoy en día podemos observar en el internet, podemos consultar a cualquier facultativo y él será capaz de darnos una larga lista de todo aquello que pertenece a una comorbidad, a una forma de expresión de la depresión. Entonces, solamente para mencionar, podríamos decir que la depresión se expresa en sí misma de una forma endógena y exógena. Son factores internos y externos los que crean ese proceso depresivo. Depresión en el sentido que la persona tiene la tendencia a quedar apagada, sus sentimientos se convierten en algo difícil de expresar. Por lo tanto, la forma como comienza a observar la vida, a vivenciar todas las experiencias, al entender todo lo que está viviendo, le resulta todavía más agobiante. Siendo así, poco a poco se va incapacitando. La depresión puede tratarse por medios clínicos a través de determinadas drogas que van a ayudar al individuo a mejorar en su condición si fuese un desequilibrio bioquímico. Y si no, una terapia
adecuada, una terapia psicológica, psiquiátrica en algunos casos, también le ayudarán a que comience a mejorar su condición. Mas hoy lo que nos lleva es la visión espírita de la depresión. ¿Por qué los seres humanos comenzamos a entrar en ese proceso de depresión? Y existe un texto en especial del Evangelio según el Espiritismo que se llama La Melancolía. Y en sus primeras frases habla exactamente lo que todos nosotros sentimos en aquellos momentos de tanta dificultad emocional. ¿Sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Comienza así este texto con una pregunta. Es vuestro espíritu, continúa, que aspira a la felicidad y a la libertad. Y que ligado al cuerpo que le en vanos esfuerzos para salir de él. Y vemos los primeros conflictos dentro de lo que es que la depresión no solamente un fenómeno de ahora, no tiene que ver únicamente con la pandemia que ha tocado a todo el mundo, no tiene que ver con estos procesos de cuarentena, sino que la depresión hace parte de la humanidad por mucho tiempo. Siempre ha existido personas deprimidas. Más, ¿por qué está la depresión? ¿Por qué nosotros vivimos la depresión de esa forma? Y deberemos comprender que dentro de la visión espírita, la depresión es una experiencia moral. Es una experiencia de nuestra alma. El sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos del dolor, lo podemos hablar físicamente. El dolor lo sentimos orgánicamente. Más, ahora comprendemos y la ciencia nos ha ayudado a comprender que existen dolores emocionales que también se pueden somatizar. Eso quiere decir que todo proceso de sufrimiento se lo lleva internamente. Es nuestra alma la que se siente en ese momento afectada moralmente y de allí viene el sufrimiento. Entonces deberemos mantenernos aquí un momento para poder comprender todo esto. Quiere decir que la forma como yo veo la vida, la forma como yo interactúo en la vida, los conceptos que yo tengo en mi vida, los pensamientos que yo desarrollo, eso va a generar o no va a generar sufrimiento. Ligado completamente con la reencarnación, nos lleva a pensar qué es lo que nosotros creamos en nuestra vida anterior y cuáles son las cosas de las que nos queremos libertar. Si nosotros vemos verdaderamente lo que nos ata y si hacemos un análisis actual, incluso lo que más ha perjudicado en la vida de todos los seres humanos es la propia indiferencia de los demás, de los otros seres humanos. Aquella indiferencia nos lleva a equivocarnos, a mantenernos muchas veces al margen, a sentirnos afectados, a agredirnos y agredir. Aquella libertad moral todavía no está presente en nuestra vida. Entonces, la depresión se instaura en ese momento. Cuando nosotros todavía tenemos ciertos apuntes para mejorar ciertas cosas, para poder reflexionar y todavía no conseguimos la lógica necesaria para poder libertarnos de eso, entonces caímos en la depresión. Por eso, el sufrimiento, la depresión, es un proceso netamente interno. Cuando hablamos de la moral, según la filosofía, la moral
es el proceso, la actuación que puede tener una persona. ¿Sí? Ética es el proceso filosófico como tal, mental, y moral, cómo actúa. Entonces, a todo lo que nosotros sentimos, a todo lo que nosotros le prestamos atención, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra filosofía, nosotros vamos a actuar conforme a esto. Aquel conflicto genera también depresión. Simplemente para ser un poco más claro. Nosotros, por ejemplo, como espíritas, tenemos la codificación espírita, la doctrina espírita, como herramienta funcional, filosófica, para reflexionar, para encontrar caminos y formas de actuar en los dilemas de la vida. Cuando nosotros no funcionamos en coherencia con nuestras creencias, entonces entramos en un conflicto moral que más adelante se convertirá en una depresión. Y tiene muchísimo que ver justamente con lo que se menciona en el libro de los Espíritus. ¿En dónde están escritas las leyes de Dios? En el alma, en la conciencia del individuo. Entonces, al estar inscrito en nuestra conciencia las máximas divinas, que sería amar al prójimo como a ti mismo, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, al momento que somos incoherentes con nuestra propia naturaleza espiritual, entramos en depresión. El proceso de depresión nos hace también generar una desconexión con el mundo y la vida. Hoy en día es más difícil que las personas se conecten entre sí y que se conozcan dentro de un mismo edificio, por ejemplo. Parece que cada persona vive su propia existencia y que no se importa por el otro. Aquella desconexión con las demás personas no me deja sentirme, no me deja sentir que soy parte de un conglomerado, que soy parte de un grupo social. Al sentirme disgregado de aquel grupo, también puede aparecer la depresión. Entonces vemos ahora personas que adoptan una moda, que adoptan un pensamiento, un hábito, para formar parte de un grupo y a través de ser parte de este grupo, entonces poderse sentir un poco más identificado y mejor. La falta de identificación con el resto de seres humanos, con los sentimientos de los seres humanos, el entendimiento mutuo que debería existir, los niveles de empatía también generarán depresión y naturalmente desconexión con la vida. Si yo no me siento parte integrada de mi familia, de una sociedad, entonces simplemente perderé interés por mi propia existencia. Es así que todos nosotros alguna vez, o la mayoría de personas, alguna vez ha pensado en huir y no regresar, en pide a Dios que morir, o cosas por el estilo. Y esto se debe a que en esos instantes no se encuentra conectado con otra persona. Si nosotros lo vemos también, pensemos en un adolescente, una persona muy joven que se enamora. Si le preguntamos a esta persona joven si está pensando en morir, diría que no. Está en un buen momento, se siente conectado, vinculado con otro individuo, con aquella persona que es objeto de su amor. Entonces, quiere decir que también se vincula con la vida. La desconexión entre seres humanos es fundamental para que comience también a haber un alivio en cuanto a la depresión. Por eso es tan importante el centro espírita, por ejemplo, porque en el centro espírita las personas van a tener la oportunidad de sentirse escuchadas, acogidas y podrán aprender. Este proceso lúdico
de poder sonreír al otro, de poder preguntar para el otro, de tener un feedback con la otra persona, de poder sentirse acompañado, ya hace bien, permite todo eso. Por eso hemos visto que en estos momentos de la pandemia, donde la gente pasó, toda la humanidad pasó casi un año encerrada, hemos visto que las neurosis depresivas se han agudizado a causa de la falta de interacción con los demás individuos. Esto hace que nosotros no tengamos identificación con nosotros mismos. La falta de conocimiento y la propuesta espírita es siempre el autoconocimiento. La falta de conocimiento de la propia persona le hace también carecer de identificación. Si nosotros preguntamos a las personas hoy en día, ¿qué es lo que les gusta? ¿Cuáles son sus sueños y cuáles son sus anhelos? Difícilmente tienen la capacidad de responder eso. Muchas veces la respuesta simplemente se lleva muy superficialmente. ¿Cuáles son tus metas? Y las personas responden, yo quisiera. Pero yo quisiera no significa verdaderamente tener una meta. Una verdadera meta es aquella por la cual nosotros tenemos suficientes motivos para trabajar. No me gusta mucho mencionar la palabra luchar, mismo que se pueda hacer dentro de un contexto positivo. Porque quien lucha termina herido, de alguna forma, mismo que la lucha sea beneficiosa. Termina herido, termina cansado. No es así, todo soldado, aunque sea del bando bueno, entre comillas, ¿no? Termina herido, traumatizado, afectado de alguna manera. Por lo tanto, el trabajo genera constancia, sabiduría y entendimiento en todos los aspectos. Es así que cuando nosotros comenzamos a identificar cuál es nuestra meta principal, cuál es el anhelo que nosotros tenemos en nuestro interior, entonces comenzamos también a tener una identificación con nuestro ser transpersonal. Porque deberemos entender que somos seres físicos más que estamos viviendo una experiencia espiritual. Y que todo lo que nosotros estamos observando en nuestro alrededor y todas las ventajas y desventajas que se presenten en nuestra vida va a tener un contexto transpersonal. Lo vamos a comprender no solamente de una forma material, sino que somos llamados a comprenderlo de una forma espiritual. Y eso tampoco es extraño. La humanidad ya lo viene haciendo durante milenios. Es así que culturas muy antiguas, todo lo explican desde su parte espiritual. Y de allí cobra sentido para su propia existencia hoy en día. Es así que cuando nosotros conseguimos una verdadera identificación, cuando nosotros verdaderamente nos identificamos como seres espirituales, como seres en constante transición hacia la perfección, entonces comenzamos también a vivir nuestra vida de una forma más ligera, de una forma más leve, sin tener tanta carga en nuestra existencia. Como leí en el texto de un principio, la libertad, el anhelo de libertad, es otra de las causas de la depresión. Estoy en este momento, tengo que necesariamente hablar de todas aquellas causas que nombra, o como lo ve la doctrina espírita, de lo que serían los causales de la depresión, para después
ver la propuesta que la doctrina espírita nos trae a cada uno. Entonces, ese sentido de libertad, nosotros podemos estar libres para caminar, para hacer, para sonreír, sin embargo, interiormente no necesariamente nos sentimos libres. La libertad también es un valor moral. La libertad no se puede vivir exteriormente, la libertad se vive interiormente. Se expresa en el exterior a través de nuestras acciones, mas se vive en armonía y en paz interior para la libertad propia de nuestras conciencias. Y es así que, aún batallando, aún lidiando con nuestras imperfecciones, muchas veces detectamos que no somos tan libres, que nos afecta mucho el enojo que a veces tenemos, las desilusiones que a veces podemos pasar, que nos afecta nuestros propios pensamientos frente a algo, y aquello hace que nosotros nos sintamos tristes, afectados. En algunas ocasiones, hablando con algunas personas, han tenido este tipo de queja. Dicen, me falta mucho para mejorar. Todavía estoy lidiando con el mal humor, todavía pienso mal del prójimo, todavía hago esto, todavía hago este otro. Y es esta autoconciencia que nos lleva justamente a comprender lo que significa el crecimiento y la libertad que nos trae el crecer. Nosotros podemos ver así, por ejemplo, a los pequeños, a los niños. ¿Sí? Un niño es libre, puede jugar, un niño puede correr, un niño tiene la libertad para expresarse, pero va a tener límites. Su edad no le va a permitir hacer ciertas cosas. Quizás su edad, si es que es un niño muy pequeño, no se le va a permitir que cruce la calle a solas. Y habrá también algunas, en algunas situaciones donde tendrá necesariamente que estar acompañado por un adulto. Y habrá cosas que no podrá hacer. Sin embargo, el niño es libre. Nosotros somos como niños. También ostentamos nuestra libertad, mas tenemos esos límites morales dados por nuestra propia inexperiencia. Aquella inexperiencia es aquel regulador divino que nos hace perfeccionarnos y que nos permite anhelar todavía mayor libertad. Los espíritus más avanzados naturalmente tienen más libertad porque están con desapego total a aquellas banalidades del ego, refiriéndonos al orgullo y al egoísmo como es tipificado dentro de la doctrina espírita. Vicios del alma. Siendo así, nosotros vamos a continuar anhelando todos los días de nuestra vida por la consecución, por completar ciertas metas. Mas cuando hablamos con el ego, y el espiritismo no destruye el ego como otras doctrinas. Existen doctrinas donde se pide o se enseña que se destruya el ego. En cuanto al espiritismo, el ego está allí, porque guía y modelo es Jesús. Entonces vemos a Jesús identificarse, y ese es un proceso egoico. Nosotros también deberemos aprender a identificarnos correctamente. Como hablé también hace un momento. Entonces, depresión también se da por vacío existencial.
Cuando nosotros no sabemos identificar nuestras metas, cuando no sabemos observar nuestras verdaderas opciones, entonces entramos en un vacío existencial. No somos capaces de observar cosas que van fuera de nuestra capacidad simplemente material. ¿Qué es lo que nosotros acostumbramos a hacer? Una persona cumple una meta, quizás tener un buen trabajo, y consigue tener ese buen trabajo. Con el tiempo, por conversación con una amistad, le dice, oye, tú tienes un buen trabajo, pero existen trabajos todavía mejores. Y comienza a anhelar esa persona un mejor trabajo, con un mayor sueldo. Suena interesante y suena bastante común, algo que todos nosotros hiciéramos. Y una persona consigue el siguiente trabajo. Cuando está en ese trabajo, su mente le lleva a pensar, ¿no será que existe un trabajo mejor remunerado del que yo estoy? Y comienza ese proceso de insatisfacción frente a los desafíos y las metas que se ha propuesto. Lo mismo sucede con aquello que nosotros anhelamos muchas veces. Nosotros estamos estudiando quizás y nos vamos ya a graduar. Y hemos mentalizado por tantos años, cuando yo ya tenga mi título, entonces qué bien que me voy a sentir. Va a ser un momento muy especial. Llega aquel momento, obtiene el título, lo tiene en sus manos y comprende que aquella emoción, aquel momento especial que estaba esperando, no necesariamente fue así. No fue como lo esperaba. Y eso trae para sí también frustración. Y va detrás de una nueva emoción. Ese salto de emoción en emoción genera vacío existencial que trae también depresión al individuo. Y le individualiza. Comienza a trabajar simplemente en la satisfacción de sus valores individuales. El doctor Viktor Frankl dice una gran verdad, que todo esto acontece por la falta de tradiciones. Es que el ser humano ha ido transformándose y mudando la forma como vive. Si nosotros vemos en los seres antiguos, en las personas un poco primitivas o muy primitivas, vemos que todos ellos se reunían alrededor de la fogata y era el momento para contar una historia, para formar ese espíritu de grupo. Después, esa fogata se transformó en el televisor y ya no habría ese espíritu sabio que contase historias y aventuras, sino que sería el televisor que se encargase en contar todas esas historias y todas esas aventuras. Y hoy en el siglo XXI sería el Internet y la pantalla del computador o de la tablet o de cualquier dispositivo que junta para sí a las personas para contarles cualquier historia, muchas veces sin criterio. La falta de tradiciones crea una profunda huella en el ser humano y le desconecta, porque no le permite avanzar, crecer, identificarse consigo mismo, identificarse como un ser espiritual, identificarse como hijo de Dios, identificarse con los otros seres humanos y tener también resiliencia. Por lo tanto,
Nosotros deberemos ahora descubrir la forma como nosotros podemos ayudarnos también con la depresión. Podemos ser una parte fundamental a todos aquellos tratamientos psicológicos, terapéuticos en cuanto a medicamentos, psiquiátricos, en fin, para que podamos hacer de la doctrina espírita una manera también que nos permita fundamentarnos y ayudarnos para seguir adelante en estos dolores que son internos. Lo primero que nosotros, en cuanto y en contexto del autoconocimiento, nosotros deberemos realizar un autoanálisis. Entonces, el primer paso para comenzar a trabajar la depresión conforme a la doctrina espírita es comenzar a hacer un autoanálisis. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Vemos en la pregunta, conócete a ti mismo. Que el espíritu que responde a esta pregunta dice, muchas veces en la noche yo me cuestioné. Hice todo el bien que podía haber hecho, afecté a alguien. De la misma manera, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la razón de mi depresión? ¿Será que mi depresión viene por soledad? ¿Será un evento angustiante que yo viví? ¿Será porque no poseo algo en especial? Entonces, el autoanálisis se hace fundamental para que nosotros podamos descubrir el porqué de la depresión. Si bien en una terapia psicológica que tiene también ese tipo de propósito, podríamos tomar algún tiempo para poder descubrirlo. Nosotros, y a la luz del espíritu inmortal, también podremos ir poco a poco esclareciendo nuestra mente para poder entender todo esto. Entonces, el autoanálisis es la primera forma que nosotros tenemos para poder combatir la depresión. Deberemos activar nuestros recursos. Y activar nuestros recursos significa estar consciente que cada uno de nosotros tiene ya un conocimiento adquirido en esta vida, pero también conocimientos adquiridos en vidas anteriores. Deberemos colocar en acción todos esos conocimientos. ¿Cómo yo puedo actuar? ¿Qué es lo que se me facilita hacer? ¿Cuáles son las habilidades que yo poseo? Realizar esto no solamente le beneficiará a sí mismo, sino que también le dará la oportunidad de integrarse con los demás. Cuando nosotros comenzamos a actuar, comenzamos a utilizar nuestras habilidades en nuestro entorno o en la casa espírita, entonces tenemos mayor posibilidad de conectarnos con los demás. Ahora, alguien puede decir, ¿existe alguna fórmula mágica para mañana despertar y sentirme bien para poder hacer eso? No existe. La verdad, hay que esforzarse para hacerlo. Hay que hacerlo sin pensar. Hay que simplemente hacer. Porque no habrá un día donde la persona diga, ahora me liberté, estoy bien y ahora voy a hacer todos los consejos que me dieron. Al momento que nosotros comenzamos a realizar, estamos entrenando nuestra voluntad. Y cuando nosotros estamos entrenando nuestra voluntad, espíritus bondadosos vienen también a auxiliarnos. Espíritus bondadosos vienen y realizan terapias espirituales con nosotros. Allí es cuando verdaderamente
estamos superándonos. Por lo tanto, deberemos utilizar todas nuestras habilidades para poder conectarnos con los demás, para recordar que nosotros somos útiles. Muchas veces la depresión está enmascarado en una forma de pensar, en la forma de pensar de que la persona no tiene utilidad en su vida. Cuando nosotros nos sentimos útiles a los demás, también despertamos la felicidad. Cuando alguien nos agradece o simplemente está grato por alguna cosa que nosotros hemos hecho, entonces despertamos la felicidad en nosotros. Y allí, en ese instante, nos sentimos mejor. Nos podemos sentir en positivo, orgullosos de nosotros mismos, meritorios por la labor que hemos hecho. Y aquello nos lleva a un punto importante. Comienza a activarse ese poder autocurativo que precisa de la oración. La oración que es ampliamente investigada hoy en día nos deja observar las cualidades terapéuticas que posee. Mas, ¿por qué es especial la oración? ¿Es especial acaso porque los buenos espíritus la escuchan y nos auxilian automáticamente? Tiene un aspecto todavía más interesante. La oración significa que nosotros estamos contando a la divinidad lo que verdaderamente está aconteciendo en nuestra vida. Es así que Jesús, con mucha simpleza, abre su corazón y muestra una oración esplendorosa que hasta ahora nosotros tratamos de seguirla. Y la recordamos, en los momentos más difíciles. Jesús manifiesta el amor hacia el ser superior diciéndole Padre. Aquella cercanía de sentimiento, aquel aspecto tan infantil en el sentido noble, de decir Padre, nos deja observar el verdadero propósito de la oración. Una oración no tiene que ser elaboradísima. No debería nombrar grandes pasajes bíblicos para que Jesús o Dios se sienta identificado con lo que estamos hablando. Debería hablar de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios dolores. Yo siempre aconsejo a las personas a orar con mucha simpleza. Yo, en mi caso, le cuento a Dios todo un chisme y esa es mi oración. Y le digo, mira Dios lo que me pasó hoy día. Hoy día me fue pésimo. Hay una persona tan antipática que me está haciendo la vida imposible. ¿Podrías ayudarme con eso? Entonces allí verdaderamente soy escuchado y me siento mejor porque me veo amparado en la divinidad, pero también le agradezco. Le digo, soy profundamente grato porque las cosas podrían ser hasta peores, pero tú me ayudas. Te doy gracias porque no haces las cosas por mí. Te doy gracias porque me das las ideas para hacer las mejores cosas. Cuando abrimos nuestro corazón en una oración, nosotros estamos ayudándonos. Es nuestro proceso autocurativo. Entonces, no repitamos, no indaguemos, no digamos a Dios que es grande, porque Dios es grande. Él lo sabe. No nos creó para que digamos eso. Dios nos crea como hijos para que nosotros le contemos cómo existimos en nuestra vida, cómo es nuestro proceso de desarrollo, cómo nosotros vivenciamos el amor y cuáles son las dificultades que tenemos para que así Él pueda inspirarnos y nosotros encontrar aquellos recursos para salir adelante. Porque que el mérito
nos hace verdaderamente crecer. Entonces, no se olvide de orar. Ore. Más ore, contándole absolutamente todo. Lo que siente, lo que piensa. Cuente también sus anhelos y qué es lo que le gustaría hacer, porque rápidamente usted obtendrá la intuición o vendrán hasta otras personas guiadas por Dios para darle un buen consejo. Eso le aseguro completamente. Nosotros deberíamos, cuando estamos en un proceso de depresión, si alguien aquí está en un proceso de depresión, debe comenzar a moverse. No puede quedarse quieto. La tendencia de una persona en depresión es quedarse inmóvil, quieta. Deberíamos actuar. Y vemos así que el propio Jesús, refiriéndose a la divinidad, nos dice, el Padre no descansa. La actividad nos hace tan bien. La actividad nos permite estar despiertos. La actividad nos permite reflexionar. La actividad nos permite valorar. Cuando nosotros estamos activos, verdaderamente valoramos todo lo que tenemos. Está deprimido, es el momento de actuar. Actúe. Llame a una persona amiga. Lea algo adecuado. Intente conversar con alguien. Haga un poco de ejercicio. Cualquier cosa está bien. Pero hay que movilizarse. En ningún momento Jesús se quedó quieto. Vemos el fatalismo un poco en esta historia. De mi parte, exagerando un poco. Un hombre profundamente sabio que conocía el principio, el intermedio y el desenlace final. Ya era motivo para estar deprimido. Decía, voy a sufrir mucho, me van a crucificar. Sin embargo, hasta el último instante Jesús se ve profundamente positivo. Tan positivo que se permite en la cruz consolar a otro. Está aquel ladrón bueno, ¿no? Ningún ladrón es bueno, pero así es nombrado, Dimas. ¿Sí? Ayúdame, llévame contigo al paraíso. Y Jesús le consuela y le dice, sí, un día tú vas a estar en el paraíso. Significa que Jesús no dio paso a la depresión. Pero vemos a un Pedro que niega y vemos a un Judas que niega también a su propia forma. Cada uno culpable de dejar al amigo en ese instante. Los dos quietos. Entonces, aquella pasividad de la culpa, de la incomprensión, de no atenderse a sí mismo, le lleva a uno al suicidio y al otro a la vergüenza. Por lo tanto, cuando nosotros estemos dentro de un proceso depresivo, movamos, seamos como Jesús. Mantengámonos en pie, mantengamos nuestros ideales, mantengamos nuestra fuerza, no nos detengamos por ninguna razón, mismo que no tengamos fuerzas. El engaño, siempre el engaño será que se está cansado, que no se tiene fuerzas, que no se tiene ideas, que se está agotado. La verdad es que siempre tenemos fuerzas y que podemos utilizar esas fuerzas. Por lo tanto, movámonos, actuemos. Deberemos tener compasión para con nosotros mismos. Muchas veces somos muy compasivos con las otras personas y hasta somos en algo educados en tener compasión con las otras personas. Y en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros propios conflictos, en cuanto a nuestras memorias, a veces no tenemos compasión. Tener compasión en nuestra vida significa observar nuestro pasado y entender
que nosotros ya solucionamos, ya superamos otras dificultades en el pasado y que tuvimos la fuerza y que aún estamos aquí. Entonces, hoy también vamos a poder solucionar la situación que estemos viviendo. Cuando comprendemos que en el pasado encontramos las soluciones, cuando comenzamos a comprender que a lo largo de nuestra vida no fue todo sufrimiento y que fueron momentos específicos de dificultad, los cuales supimos superar, entonces comenzamos a tener compasión con nosotros mismos. Eso significa que nos comenzamos a amar con sinceridad, limpiar con paciencia nuestras propias heridas, que hace falta, porque estamos heridos de alguna forma en ese instante. Entonces, cuidamos de esas heridas, nos consolamos, nos decimos a nosotros mismos que podemos. No es así lo que hace una madre para llevar al niño a la escuela. Lo engaña un poco, le da ánimo. Y le dice, no quieres ir a la escuela, pero te vas a perder de algo lindísimo. Vas a ir a la escuela y todos tus amigos están ahí. La comida de hoy va a estar muy buena, mejor que la de ayer. Y tú te vas a divertir mucho. Mismo que no sepamos que se va a divertir o no se va a divertir, la madre utiliza la compasión para aumentar el estado de ánimo del niño y que decida ir para la escuela. De la misma manera, nosotros debemos utilizar la autocompasión, no una autocompasión en el sentido de tener piedad o de caer en el victimismo. Autocompasión en el sentido de poder utilizar nuestros recursos emocionales para levantarnos. Es decir, todos nosotros nos equivocamos, pero todos nosotros podemos acertar. Las personas confunden mucho error con malicia. Todos los seres humanos erramos. Es parte de un proceso de aprendizaje. Maldad es otra cosa. Malicia es otra cosa. La maldad es siempre un acto predeterminado, ya pensado. Entonces, nosotros somos punidos por nuestros errores. No. Dios no haría eso con alguien que está aprendiendo. Nosotros como padres no castigamos a los niños por los errores que cometen. Pero sí cuando hay un acto de malicia. Cuando hay un acto de malicia, entonces sí se reprende. Cuando hay un acto de malicia, sí se requiere una corrección. Por lo tanto, nosotros cuando utilizamos la compasión deberemos comprender de que en aquella ocasión no tuvimos la suficiente sabiduría y destreza para poder lidiar con eso. Más, ahora, simplemente como un acto humilde, vamos a procurar la dirección correcta para poder levantarnos. Compasión. Deberemos tener resiliencia. Y la resiliencia es una palabra grande que muchas veces cuesta trabajo comprender. Cuando hablamos de resiliencia, difícilmente se puede visualizar la palabra en nuestra cabeza. Para hacerlo más fácil, la resiliencia es la forma como nosotros pensamos, cómo alimentamos nuestra mente, cuáles son las ideas que nos permitimos tener. Deberemos recordar que la mente es nuestra, nos pertenece. Por lo tanto, las ideas que entran y salen, también nosotros las permitimos entrar, las permitimos salir. Cuando nosotros somos resilientes, entonces comenzamos a cultivar nuestras ideas. Nos permitimos cultivar ideas que sean positivas, buenas, honorables, adecuadas para el momento. Si es así, entonces difícilmente si usted está pasando por un momento difícil o por una depresión, sería recomendable que solamente viese
observase películas de terror. En cambio, debería haber cosas inspiradoras. Y en eso muchas veces todos caemos por morbo. Insistimos en hablar y hablar y hablar de aquello que nos hace daño. Resiliencia es dejar pasar. Resiliencia es un río que como rumbo tiene la tendencia de llegar al mar. Dejar fluir es parte de la resiliencia. Comprometerse consigo mismo y comprometerse con nuevas tareas, tareas elevadas, tareas para el bien, tareas que en el futuro cercano le van a extraer a usted una sonrisa, es la verdadera resiliencia. Entonces, si usted desea ser resiliente, visualícese a usted mismo con una sonrisa y verá que poco a poco va a comenzar a sonreír, porque acontece algo curioso con la mente. La mente no sabe identificar lo que es real de lo que es mentira. Para la mente, simplemente todo es. Y si usted visualiza una sonrisa, después va a comenzar a sonreír. Así de simple. Más deberemos nosotros también tener una perspectiva lógica y realista, porque cuando vivimos una depresión existen muchos hechos de fantasía. Comenzamos a crear escenarios que no son los escenarios correctos. Y deberemos enfrentar y reflexionar sobre los hechos específicos de los que estamos viviendo. Por lo tanto, entender qué es real y qué es una fantasía se hace fundamental para comenzar a trabajar el proceso de depresión. Y sobre todo, y como punto culminante a todo esto, aceptarse. Una persona que desee mejorar de la depresión deberá aceptarse. ¿De qué forma deberá aceptarse? Existen varias maneras de aceptarse. Aceptarse corporalmente como es. Aceptarse con sus ideas. Aceptarse con sus errores. Mas existe un más allá para aceptarse. Aceptarse de que se es conformado por la voluntad de Dios. Que Dios se tomó un tiempo para crearnos. Que Dios nos mantuvo en su pensamiento divino y que nos trajo a la vida. Dios, en un momento específico, pensó en usted y pensó en mí. Y eso es importante. Cuando yo entiendo que Dios tuvo que pensar en mí, y digo pensar en mí porque no sé otra forma de expresarlo. Si yo pienso que Dios tuvo que pensar en mí para crearme, significa que aquella mente divina me concibió. Y eso ya me hace una persona importante. Y cada uno somos importantes por eso, porque nos hace reflexionar de que somos amados. Y si somos amados, entonces podemos seguir adelante, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Mis queridas amigas y amigos, espero que estas reflexiones les hayan sido de utilidad y estoy a las órdenes para cualquier pregunta o para esclarecer alguna cosa. Muchas gracias, Juan Danilo. Ha sido muy, muy esclarecedor, muy bonita. Y las preguntas que podía haber, muchas han sido resueltas. Pero bueno, si hay una pregunta que es, ¿qué consejo, qué nos puedes, cuál sería tu opinión a la hora de encontrarnos con un amigo o un familiar en estado depresivo? ¿Cómo podríamos ayudarlo? Desde el conocimiento espírita, me refiero.
Lo primero es evitar decirle que no esté deprimido, porque tenemos ese hábito, ¿no? Vemos una persona que está deprimida, que está con depresión y le decimos, pues, no estés deprimido. Lo que manda el Evangelio, según el Espiritismo, es escuchar. Permitir que esa persona se exprese, que esa persona dialogue. Y a través de su compañía comience a sentirse bien. La mayoría de las veces nosotros deberemos utilizar caridad moral. La caridad moral es saber atender al otro, saber escuchar las necesidades del otro, para que simplemente a través de nuestra paciencia, a través de nuestra bondad, la otra persona pueda sentirse mejor. Si reflexionamos en algunas ocasiones, solo ver a una persona que queremos mucho ya nos hace sentir bien. ¿No es así? Entonces, no hablar mucho y atender un poco más a esa persona que está dentro de ese proceso depresivo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Diego Correa. Yo me gustaría preguntarle cómo podemos hacer para entrar en su mundo y sentir cómo se sienten para poder, cuando uno siente un poco cómo se siente esa persona, pues quizás podemos ayudarle mejor, y eso creo yo que sería bastante importante. Lo difícil será poder entrar en su mundo para sentir cómo se sienten, si nos lo puede aclarar un poquito. Ser una experiencia moral es algo que lo vivimos individual, de forma individual. Por lo tanto, no es necesario comprender. Nuevamente, es necesario brindar nuestra compañía. No es necesario llegar con soluciones. Más importante es la compañía. No sé a ustedes, pero hay momentos donde simplemente queremos estar callados, pero la compañía de la otra persona en silencio ya nos hace bien. Entonces la compañía es lo mejor que le podemos hacer a una persona que está dentro de ese proceso depresivo. Es difícil entrar en empatía con aquella persona y decir, entiendo lo que está viviendo. Acompañe, comprenda, tenga paciencia. Muy bien. Bueno, pues una pregunta de Diego Correa. ¿Te puedes hablar? Pregunta. Gracias. Hola, Juan Danilo. Una pregunta. Hola. ¿Cómo podemos reaccionar ante las acciones de terceros o de agresores para que no nos afecten y no nos lleven a un punto depresivo? Siempre vamos a tener una reacción cuando otra persona toma decisiones o la actitud de otra persona. Siempre vamos a sentir afectación. Somos seres humanos. Entonces, deberemos comprender que si alguien me hace algo, yo voy a sentirme triste por eso. Pero estar consciente de que yo tengo ese sentimiento ya me hace bien. Ahora, hay algo importante. Cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestros propios sentimientos. La persona que me hace mal quizás tenga un sentimiento de rencor o de envidia, de resentimiento, cualquier cosa. Entonces, él es responsable de ese sentimiento. Ahora, cuando nosotros vivimos algo así, podemos caer en shock, nos sentimos mal. Pero ahí deberemos reflexionar. ¿Estoy triste? Sí, estoy triste. Pero yo soy responsable de esa tristeza. Entonces, allí, cuando somos conscientes de que somos responsables de lo que sentimos, entonces le quitamos el poder al otro para hacernos mal. ¿Sí? Espero que se haya comprendido. Súper claro. Gracias, Juan Danilo. Tenemos, si da tiempo, a unas preguntas por el chat del Facebook.
Y nos dicen que si lo que es la pereza, la poca gana de hacer cosas, podríamos definirlo como depresión. Algunas veces es depresión y está dentro de los primeros estadios de la depresión. Sí, la procrastinación que ahora se habla muchísimo de las personas que tenemos la tendencia a aplazar. Pienso que todos nosotros aplazamos algunas cosas, sobre todo aquellas cosas que las que no sabemos lidiar o las que no nos sentimos listos para lidiar. Y para solucionar eso es ser valiente. ¿Sí? Tome aquello que lo ha tenido postergado por mucho tiempo. No comience desde lo más difícil porque eso va a ser pretexto para continuar perdiendo el tiempo. Comience desde lo más simple, comience desde lo más pequeño y vaya solucionando hasta lo que sea más difícil. Y de esa manera va a conseguir superar aquel deseo de postergar las cosas. Bueno, pues bastante claro, la verdad. Y una última pregunta también por aquí, por Facebook, que nos dicen que si una de las causas del suicidio, o la primera causa del suicidio, podríamos decir que sería la depresión, por culpa de la depresión. ¿Puede ser eso así? Sí, sí. Una de las principales causas del suicidio es la depresión. Tiene que ver con la depresión. La depresión muchas veces está enmascarada en varios aspectos, porque una persona depresiva no solamente es aquella persona que se presenta triste, es aquella también que es profundamente alegre, que cuenta chistes y hasta es un poco exagerado con ese exceso de alegría. Entonces, el conocer a las demás personas se hace fundamental en este aspecto. Significa tener una relación individual con cada una de las personas. Relación individual con cada uno de sus hijos. Uno por uno. Entonces, lo que está hablando en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al suicidio, el mejor consejo es comenzar a conocer a las personas individualmente, tener una relación individual con cada uno de ellos. Significa que si es padre de familia, entonces tome ese tiempo individualmente para conocer, para tener una relación. Eso le va a dar suficiente conocimiento para poder ayudar a la otra persona en el momento indicado. Muy bien. Bueno, una pregunta que nos dice José Antonio, que según las estadísticas parece ser que hay más mujeres en depresión que el hombre. Entonces, pregunta que si tiene que ver algo la influencia que ejerce el cuerpo físico sobre el espíritu. Las hormonas se podría decir que son una de las causas que están. Más por otra parte, la mujer es mucho más reflexiva que el varón también. Entonces, la agudeza en cuanto a las reflexiones profundas de los sentimientos, las problemáticas y la falta de refuerzo positivo del entorno hace que la mujer sea más propensa a sentir depresión. Pues muy bien, todo muy aclarado, muy bien, Juan. Pues bueno, pues si no hay así alguna pregunta más, pues pasamos a la oración de cierre y darte nuevamente las gracias en nombre de todo el Centro Espírita Jesús de Nazaret y quedando invitado para en otra ocasión, que ha sido de mucho placer. Así que nada, pues cuando usted quiera puede decirnos la oración. Claro que sí. Gracias. Sí, muchas gracias, queridos amigos del Centro Espírita Jesús de Nazaret. Gracias por estos momentos que me hayan permitido compartir con todos ustedes y vamos a elevar una oración juntos. Bondadoso Padre,
te agradecemos profundamente desde nuestro corazón la oportunidad de aprender, de compartir, la oportunidad de esclarecer un poco nuestros pensamientos, porque nosotros en nuestra condición humana tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas que necesitamos que sean aclaradas. Sé que tu bondadosa mano siempre nos ayuda y que entidades bondadosas que están a nuestro alrededor intentan esclarecernos. Permítenos también tener aquella habilidad para poder escucharlos y así poder ayudarnos en los momentos necesarios. Necesitamos nosotros obtener esos méritos para poder seguir creciendo. Anhelamos verdaderamente conocerte, encontrar paz, reencontrarnos contigo, que es la verdadera felicidad. Te agradecemos por esta noche. Que así sea. Así sea. Sí. Muchas gracias. Juan, estás invitado para cuando tengas un... Sé que Muchas estás gracias. ocupado. Y gracias a Será todos un placer. vosotros por acompañarnos. Será un placer. Un gran abrazo. Igualmente.